Hoy nos vamos a embarcar en un viaje, pero uno bien fascinante. No es a un lugar lejano, sino a un territorio que es, sin duda, el más complejo que existe, la mente humana. Prepárense porque vamos a explorar algunas de las ideas más fundamentales del psicoanálisis. Y todo, absolutamente todo, comienza con una pregunta, una de esas que ha mantenido despiertos a los pensadores más audaces de la psicología. A ver, ¿qué se esconde realmente debajo de la superficie de nuestros pensamientos? ¿Qué son esas fuerzas invisibles que, sin que nos demos cuenta, modelan lo que sentimos y cómo actuamos? Así que piensen en esto no solo como un viaje por teorías abstractas. No. Esto es más bien un encuentro con los exploradores, gente que se atrevió a trazar los primerísimos mapas de nuestro mundo interior. ¿Listos? Pues comencemos. Bueno, como en cualquier gran viaje, hay que empezar por el principio, ¿no? Y en el mundo del psicoanálisis, ese punto de partida tiene un nombre que todos conocemos: Sigmund Freud. Es que él fue literalmente quien encendió la luz en una habitación que ni siquiera sabíamos que existía. A ver, el concepto que lo cambió todo fue el inconsciente. Piénsenlo. Antes de Freud, la idea de que una gran parte de nuestra mente opera en la oscuridad, o sea, guiando nuestras decisiones y emociones sin que nos demos cuenta, era una locura, totalmente revolucionaria. Es la famosa idea de que solo vemos la puntita del iceberg de lo que realmente somos. Y a partir de esa idea, Freud construyó todo un universo. Propuso, por ejemplo, que los sueños son como mensajes cifrados de nuestro inconsciente. También introdujo el famoso y a veces polémico complejo de Edipo para tratar de explicar las dinámicas del deseo en la familia. Y claro, describió los mecanismos de defensa, esas estrategias que nuestra mente usa para protegernos de la ansiedad, como cuando negamos algo o proyectamos nuestros sentimientos en otros. Pero ojo, no todos los exploradores siguieron el mismo mapa. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Entra en escena Carl Jung, un contemporáneo de Freud que llegó y dijo: un momento, creo que el inconsciente es mucho más grande de lo que estamos imaginando. Y aquí está la gran diferencia. Miren, para Freud el inconsciente era como un sótano personal lleno de recuerdos reprimidos de cada uno. Pero para Jung, debajo de ese sótano personal existía un océano inmenso, un océano compartido, una especie de memoria ancestral de toda la humanidad. A esto lo llamó el inconsciente colectivo. Y navegando en ese océano, Jung identificó lo que llamó arquetipos. ¿Qué son? Pues patrones universales como la figura del héroe o de la madre que aparecen en mitos e historias de todas las culturas por todo el mundo. Además, desarrolló los tipos psicológicos que, de hecho, sentaron las bases para muchas de las pruebas de personalidad que son tan populares hoy en día. Ok, ahora cambiemos un poco el foco. ¿Cómo se construye todo este mundo interior? ¿Desde cuándo? Bueno, para eso nuestro viaje nos tiene que llevar al mismísimo principio, a nuestros primeros momentos de vida. Y aquí hay dos figuras clave, Melanie Klein y Donald Winnicott. A ver, Melanie Klein se metió de lleno a estudiar la mente de los bebés, imagínense, y de ahí sacó un concepto que suena súper complejo, pero es fundamental: la identificación proyectiva. Piénsenlo así. Un bebé se siente abrumado por una emoción que no sabe cómo manejar. ¿Qué hace? Inconscientemente, como que lanza ese sentimiento hacia su cuidador. El cuidador lo recibe, lo contiene y se lo devuelve de una forma más digerible, más tolerable. Es básicamente la primera forma de comunicación, mucho antes de que existan las palabras. Y luego llega Winnicott con una de las ideas más tiernas y a la vez profundas que existen: el objeto transicional. Sí, estamos hablando de esa mantita, de ese osito de peluche que era inseparable. Es que no es solo un juguete. Winnicott nos dice que es el primer puente que un niño construye entre su mundo interno y la realidad de afuera. Es ni más ni menos el primer gran paso hacia la independencia y la creatividad. Ok, entonces todas estas experiencias tempranas, como vemos, dejan una huella súper profunda. Pero la pregunta es, ¿cómo se trabaja con esa huella ya en la vida adulta? Bueno, pues nuestro viaje nos lleva ahora al corazón mismo de la práctica psicoanalítica, la relación terapéutica. Y para entenderla, vamos a ver las ideas de Wilfred Bion y Heinz Kohut. Bion desarrolló un concepto clave: la continencia. Imaginen esto. Una persona llega a terapia con un montón de emociones crudas:
sin procesar, como un torbellino. El terapeuta funciona como un contenedor. Recibe toda esa angustia, le da un espacio, la procesa y la devuelve transformada, con un nuevo sentido. Es un proceso casi mágico que convierte el caos en comprensión. Kohut, por otro lado, se centró en algo que todos sentimos, nuestra necesidad de los demás para sentirnos completos. Él habló de los objetos del self. ¿Qué es eso? Son esas personas clave en nuestra vida que actúan como espejos, las que nos reflejan, validan lo que somos, nos admiran. Son, en fin, espejos vitales para construir una identidad sólida y para sentir simplemente que somos alguien en el mundo. Pero claro, el mapa del psicoanálisis no estaría completo sin sus territorios más, digamos, controvertidos y desafiantes. Así que, para la etapa final de nuestro viaje, nos vamos a adentrar en las ideas de dos de sus pensadores más provocadores, Otto Rank y Jacques Lacan. Abróchense los cinturones. Rank llegó y lanzó una idea que, en su momento, fue radical: el trauma del nacimiento. A ver, él sugirió que la primera, la más profunda de todas las ansiedades que experimentamos, es la separación física de nuestra madre al nacer, y que ese evento, ese primer gran trauma, se convierta en el molde para todas las ansiedades que sentiremos después, sobre todo las que tienen que ver con la separación y la pérdida. Fuerte, ¿eh? Y para terminar, llegamos a Lacan y su famoso estadio del espejo. ¿De qué va esto? Describe ese momento crucial, ese instante en que un bebé se ve en un espejo y por primera vez se reconoce. ¡Clic! Ahí, según Lacan, nace el yo. Piénsenlo, es una identidad que se forma al vernos desde afuera, a través de una imagen. Lo que esto nos enseña es que nuestra identidad, quienes creemos que somos, siempre está influida por cómo nos ven los demás. Y así hemos hecho un viaje increíble, desde las profundidades más oscuras del inconsciente de Freud hasta esa primera imagen en el espejo de Lacan. Cada teoría, cada concepto que vimos hoy es como una nueva línea que se dibuja en el mapa de nuestra psique. Es un intento, al final, de dar sentido a la increíble y a veces abrumadora complejidad de ser una persona. Y bueno, después de todo este recorrido, quizá alguien se pregunte, ¿y esto por qué importa? Es una buena pregunta. Importa porque estas ideas no son solo para los libros, para nada. Son herramientas reales que ayudan a muchísima gente en la práctica clínica. Enriquecen la forma en que nos entendemos y, en el fondo, nos conectan con los grandes misterios de lo que significa ser humano. Nuestro recorrido por hoy llega a su fin, pero la exploración de la mente, esa nunca termina. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, de todas estas ideas tan potentes que vimos, ¿cuál es la que resuena más? ¿Cuál de ellas invita a repensar la mente humana de una manera totalmente nueva?